Pronóstico del Francia-Marruecos y el España-Bélgica. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quiero tocar la primera parte de esos cuartos de final entre Francia y Marruecos, España y Bélgica, y la segunda parte, el Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza, lo tendréis en otro vídeo. Lo he querido dividir de esta manera para que no quedase un vídeo tan extenso y así poder explayarme más acerca de estos partidos. Empezamos con un plato bastante fuerte, con ese Francia-Marruecos, un partido que yo creo que va a ser bastante peleado, pero sin embargo tengo una pedrada para este mismo, que luego os lo comentaré, por supuesto, porque tiene que ver con el marcador final, y es que en este caso obviamente estamos hablando de que Francia es la favorita para el Mundial, así que independientemente de si es Marruecos o si es cualquier otra, seguramente ponga a Francia como favorita, sea cual sea el rival, y en este caso no va a ser menos. Voy a poner a Francia como favorita con ese absoluto arsenal ofensivo demoledor que tiene en ataque, como he dicho en varios vídeos, no solo desde el punto de vista individual, que obviamente ahí están las individualidades, Mbappé, Olise, Dembélé, jugadores incluso que puedan estar en un plano distinto a estos jugadores, pero que también estamos hablando de Doué, de Barcola, o sea, jugadores realmente muy buenos, y que además como colectivo también están emparejando bastante bien. Además, una selección bastante sólida en el aspecto defensivo, nuevamente a destacar también tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo, en un centro del campo que no es una maravilla a nivel de creación de juego, pero al fin y al cabo la creación de juego la tienen más arriba, y teniendo una sensación de bastante compactación en la zona defensiva, pues se manejan bastante bien, además de que, hombre, son buenos centrocampistas. Estamos hablando de Tchouaméni, de Rabiot, de Koné, que son los tres que están jugando, suelen jugar dos y no tres, pero se entiende perfectamente que el doble pivote que elijan tienen características más o menos similares, pero en cuanto a el resto del funcionamiento del equipo, realmente funciona acorde a cómo quieren jugar. Por parte de Marruecos, pues estamos hablando de una selección muy peleona, con su cierta dosis de calidad, especialmente Achraf Hakimi desde el lateral derecho, uno de los jugadores más diferenciales del mundo, uno de los jugadores que más condicionan a propios y a extraños, es decir, a rivales y a su propia selección o club cuando juega en el PSG. Claro, en el PSG es que juntan a Hakimi en la derecha y a Nuno Mendes en la izquierda, o sea, es que eso es trampa, es que es una locura lo que ha juntado el PSG. Pero en el caso de Marruecos es que es lo mismo. Achraf es una auténtica barbaridad lo que hace desde el lateral derecho, se le llama lateral derecho por llamarle de alguna manera. En parte, ya digo, es muy diferencial a favor para su seleccionado, pero también puede dejar ciertas lagunas a nivel defensivo que los compensan bastante bien, porque es un equipo que pelea muchísimo y que todos corren por su compañero de al lado, o sea, son muy generosos en el esfuerzo, pero sí que es cierto que, teniendo en cuenta lo que tiene Francia en ese sector, con las caídas de Mbappé de la zona de 9 hacia esa zona, o el punto de partida que pueden tener tanto Barcola como Doué, que son jugadores, pues eso, con mucha capacidad ofensiva, esas subidas de Achraf, por mucho que puedan hacer daño, por supuesto, a Francia, la verdad es que puede también hacer la contrapartida, ¿no? Y es hacer algo de daño en el entramado defensivo de Marruecos. También decir que es una pena la baja de Saibari, que es uno de sus mejores futbolistas y se lesionó el otro día, pero es cierto que el jugador que le sustituyó, Rahimi, salió, marcó gol, dio al larguero, o sea, es un jugador que también está entrando dentro de ese circuito competitivo de Marruecos. Quiero recalcar, eso sí, de nuevo, que me parece que Marruecos no termina de tener un buen banquillo, la verdad, creo que es uno de sus puntos más débiles en ese aspecto, aunque como todos los jugadores, más allá de que algunos sí que son más especiales que otros, como puede ser Bouhaddi en el centro del campo, aunque me está gustando más el Inawi, que es el jugador que acompaña en el doble pivote, o Unagi, que hasta el último partido, que marcó 2 goles, no había terminado de aparecer en este torneo, y me parece un jugador realmente bueno, que descubrimos en el Mundial pasado y que luego ha tenido una carrera algo rara para el nivel que había demostrado, por lo menos en ese Mundial. Se fue al Marsella, si no me equivoco, al Girona, es decir, dos equipos que no creo que tengan que ver con el nivel de este jugador, y es cierto que no había aparecido hasta ese último partido. Luego, por supuesto, Brahim, que no está siendo muy diferencial desde el punto de vista de los goles, pero sí desde la capacidad de sumar para su equipo. O sea, al fin y al cabo lleva, no sé si son 4 o 5 asistencias, creo recordar, en este Mundial, y ya digo, no está siendo decisivo desde el punto de vista de que marque los goles, pero sí que está consiguiendo aportar
para su equipo desde mismamente las asistencias. En este partido, la verdad, yo creo que va a estar bastante igualado, más que nada porque Marruecos te pone las cosas muy, muy apretadas, pese a que sea Francia, pero, y aquí es cuando voy con la pedrada esa que os decía, obviamente estoy tirando por Francia, como estoy diciendo en toda la predicción, pero además creo que Francia va a ganar por 2 goles. Y esto no significa que vaya a ser muy superior a Marruecos, no tiene que ver, o sea, pero sí que puedo ver perfectamente cómo el partido pueda estar más o menos igualado, incluso empatado, podríamos decir, y que en el minuto 70 Francia marque el 2-1, por ejemplo, o el 1-0, y que ya en los últimos minutos, en el 80 y pico así, pueda marcar el 2-0. Es una pedrada, ya digo, que tengo para este partido y por eso lo quería decir. Creo que efectivamente va a pasar Francia, aunque Marruecos obviamente va a ser una selección muy, muy competitiva en este partido. Además, obviamente tengo ganas de ver qué tal se desenvuelve Bouhaddi contra el centro del campo francés y cómo frenan las transiciones que obviamente te pueden acribillar realmente. Además de ver cómo se desenvuelve Bouhaddi cuando se empareje de manera zonal en el campo Michael Olise. Destacar también en este caso sobre los dos conjuntos, pero quizá me quedo más con el de Marruecos porque puede ser el jugador que tenga más trabajo de los dos, el duelo de porteros. Me parecen dos grandes porteros, tanto Maignan como Bono en el caso de Marruecos, y ya digo, si Marruecos quiere realmente poder estar más dentro del partido de lo que parece, va a tener, yo creo que necesitar una buena actuación de su portero. España-Bélgica, partidazo, la verdad. Al igual que decía con Francia, obviamente voy a tirar por España en cuanto a favoritismo y en cuanto a que creo que es el que va a pasar. Aunque creo, y espero no equivocarme porque sería un buen espectáculo, creo que va a ser un partido de goles. Creo que España puede ganar 3-2 en este partido. Es cierto que España precisamente no ha recibido ningún solo gol en este mundial, pero creo que Bélgica puede ser una de esas selecciones, uno de esos conjuntos que le pueden hacer generar mucho más estrés a España de lo que le han generado hasta ahora. Por decirlo de alguna manera, Bélgica yo creo que en cuanto a poderío ofensivo, desde el punto de vista individual incluso, podría decir, creo que tiene todavía más poder de lo que tuvo Portugal. O sea, más allá de la individualidad, que ya digo que es así, desde el punto de vista colectivo, en realidad Portugal, con ese hándicap que tuvo tanto con Bruno Fernández como con Cristiano Ronaldo de no poder sustituir a ninguno de los dos, creo que se quedó algo limitada en cuanto a la capacidad de generar ciertos cambios que pudieran realmente hacerle más daño a España, y creo que Bélgica no tiene tanto hándicap negativo porque no parece que haya ninguno que sea realmente intocable. O sea, el otro día mismamente De Bruyne en el banquillo, Lukaku lleva todo el mundial siendo suplente, los últimos 3 partidos ha marcado siendo suplente, pero sobre todo De Bruyne, jugador absolutamente clave de la selección belga, y el otro día no jugó ni un solo minuto. De hecho, ha sido el mejor partido de Bélgica, precisamente el partido en el que no ha estado De Bruyne. Además, por supuesto, Doku también suplente, uno de los jugadores que debería llevar el peso ofensivo de Bélgica, pues puede ser perfectamente suplente. 3 de los jugadores más característicos de esta selección pueden ser suplentes, aunque no creo que en el caso de De Bruyne vaya a ser suplente contra España, eso lo dejo bastante claro. Pero luego además tiene a Trossard en el sector izquierdo, que me parece un jugador muy muy interesante, de esos jugadores que me gustaría tener en mi equipo, sinceramente, porque no se considera una superestrella mundial, que eso también a nivel de ego y a nivel de poder dejarlo en el banquillo no te va a generar problemas. Y luego además es un jugador que se apaña de mil maneras, siempre acaba sumando al colectivo, metiéndose por dentro, desbordando incluso por fuera, tiene capacidad para sumar gol, para sumar asistencia, y creo que encaja muy bien con el resto de los perfiles que le quieras asignar. Si le quieres poner con jugadores de más toque, lo va a hacer bastante bien. Si lo quieres meter con jugadores que van al espacio, se va a entender bastante bien. Con jugadores que quieran recibir de cara y en base a eso generar un fútbol diferente, también lo va a hacer. Entonces Trossard me parece un futbolista muy muy bueno, la verdad, y yo creo que va a ser titular, y creo que le puede hacer cierto daño ahí cuando se trate de meter hacia adentro para generar esa superioridad en una zona en la que España a día de hoy, hasta ahora en el Mundial, no ha sufrido, pero creo que Bélgica le puede generar un estrés diferente. También con De Ketelaere, que es un delantero que está jugando ahora mismo de delantero, que en su tiempo en el Brujas jugaba más como una media punta, y yo ya en su momento lo veía eso, un perfil como Kai Havertz, un jugador que pudiese hacer eso de falso 9 porque tiene capacidad rematadora, incluso de cabeza,
tiene muy buena inteligencia a la hora de moverse, a nivel técnico es bastante bueno, creo que tiene similitudes con Kai Havertz, ya digo, y es un jugador que es cierto que no estaba haciendo un buen mundial, pero justo en el último partido sí que metió esos 2 goles. Así que, bueno, yo siempre creo en las rachas goleadoras, especialmente de los delanteros. De hecho, a eso voy a ir. No ha sido un gol, en realidad, pero creo que el último pase que le dio a Merino, en este caso Ferran Torres, creo que le va a venir muy bien en este aspecto, aunque a eso iré ahora en adelante. También en la derecha tienen desborde con Luque Bacchio, que es un jugador que, oye, tiene desborde irregular, digamos, es un jugador que a veces parece imparable y otras en las que se para él solo, pero ya digo, es un jugador que puede poner en problemas a España y me apetece bastante ver ese duelo contra Cucurella. Luego en el centro del campo tienen el problema de la lesión de Onana, que me parece uno de los jugadores más diferenciales de Bélgica. Es cierto que Van Aken le sustituyó bien, es un jugador experimentado y tal, pero creo que Onana le daba un punto más. Y tengo muchísimas ganas de ver a Yuri Tielemans. Tielemans me parece un jugador realmente bueno y me apetece verle mucho contra el centro del campo de España. Creo que puede cuajar un buen partido y sin duda, si yo fuese español, no dejaría golpear a Tielemans, y si encima se une a Kevin De Bruyne, trataría por todos los medios de que estos dos jugadores no pudiesen golpear desde la frontal del área, porque entonces Unai estará en serios problemas. Lo malo de Bélgica sin duda es a nivel defensivo, creo que ni a nivel individual ni colectivo me gusta esta selección, por eso digo que creo que puede ser un partido de goles, creo que puede ser una selección que encaje bien a nivel ofensivo para el bien de España, pero ya digo, puede generar esas dificultades a nivel defensivo, porque son jugadores que son de élite, la verdad. Bélgica en ataque tiene una muy buena selección. En cuanto a España, eso, destacar que creo que la entrada de Ferran Torres en una posible segunda parte creo que le va a dar cosas diferentes a España, ya lo estoy adelantando en ese aspecto. No creo que Oyarzabal vaya a tener el mismo partido que tuvo contra Portugal, creo que va a jugar algo mejor. Lamine, en teoría, debería estar mucho más desahogado de lo que pudo estar contra la Portugal de Nuno Méndez especialmente, y creo que, ya digo, teniendo en cuenta que Bélgica, el problema que yo le veo es a nivel defensivo, pues España es una selección que te puede generar ese estrés, aunque obviamente estamos hablando de que Bélgica tiene a Courtois, cosa que lo sabemos de sobra. Si a Courtois le da por hacer uno de sus típicos partidos, que no los hace mucho con Bélgica, sí con el Real Madrid, afortunadamente, pues me parece un portero que obviamente puede generar un estrés a nivel mental a una selección que a lo mejor puede llegar mucho pero no concretar, y eso se te puede hacer bola teniendo en cuenta que ya digo que es una selección que luego en ataque te puede generar sus problemas. Tengo bastantes ganas de ver de nuevo a Rodri, especialmente, igual que lo he dicho con Tielemans o que lo he dicho con Boadi en el caso de Francia. Tengo muchas ganas de ver a Rodri, ver si hace un partido similar al de Portugal, si Bélgica consigue transicionar de mejor manera que Portugal y eso hace exigirle todavía más a Rodri y eso le saca de su zona de confort y veremos cómo se puede desenvolver. Es decir, tengo ganas, ya digo, a ver si juega De Bruyne o si juega Raskin. Supongo que jugará De Bruyne, supongo, pero Raskin se le puede colar ahí a la espalda, puede generar ahí cierto conflicto. En fin, tengo bastantes ganas de ver especialmente a Rodri en este caso. Y por supuesto Olmo, creo que Olmo es uno de los jugadores más diferenciales que tiene la selección española. Es un jugador que además ataca los puntos más vulnerables que suelen tener los conjuntos, las selecciones, los equipos, que son la espalda de los mediocentros, la espalda de los centrocampistas, especialmente cuando no está escalonado, es decir, cuando no hay un pivote puro en la selección al que se encuentra, pues Olmo está bastante suelto. En este caso, Bélgica juega con doble pivote, pues ahí Olmo puede hacer un peligro real y habilitar de buena manera a Oyarzabal, en una posible segunda parte a Ferran Torres, aunque no sé si incluso Ferran entraría por Olmo. Bueno, eso ya se vería, y creo que, ya digo, creo que va a ser un partido interesante desde el punto de vista futbolístico incluso, y que creo que España, eso, va a ganar, me la voy a jugar con el marcador, un 3-2, aunque aquí cualquier marcador lo podría creer, ¿no? O sea, cualquier tipo de marcador que me podáis decir, siempre y cuando España o gane o empate, me lo podría creer. Una victoria de Bélgica ya la vería ciertamente más complicada, aunque no es nada descartable por el peligro ofensivo que tiene el conjunto belga. Así que eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago, este o cualquier otro que hayáis visto y todavía no os hayáis suscrito, pues os animo a que lo hagáis, y por supuesto dejad en los comentarios vuestras predicciones
para estos dos partidos y vuestro comentario si queréis comentar algo acerca de lo que os podéis esperar o queréis ver en estos dos partidos, en cualquiera de estos dos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que será ese análisis de este mismo índole del Noruega-Inglaterra y el Argentina-Suiza.